Buenos días, tardes, noches. Estamos en una nueva transmisión de las charlas de Nazi Mierda. Hoy es una edición especial. Me he querido traer a alguien que no tenga ni idea de estas cosas. Como es el caso. Para que me pueda hacer preguntas en torno seguramente a muchas preguntas que se puede hacer la gente común que no ha pasado por estas circunstancias, o sí, pero no lo sabe de una manera más light. Según Iñaki Piñol, cada uno de nosotros habremos pasado o conoceremos a lo largo de nuestra vida en torno a unos 30 psicópatas, ni más ni menos. Vuelvo a ser esa guerrera, moriría por seguir siendo quien soy. Sin más dilación, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado, en primer lugar, de estar aquí, por supuesto, y sobre todo, pues de alguna manera, a la gente que escuche, pues que se pueda sentir identificada precisamente por lo que has dicho al inicio de cosas que pueden ser totalmente ajenas a nosotros, pero que esta problemática pues se puede ver envuelta, por supuesto, la gente que a la vez tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hablas de Iñaki Piñol, que yo no sé quién es. Nosotros me estaba oyendo decir, me imagino que será un psicólogo, ¿no? Iñaki Piñol es un psicólogo y psiquiatra especializado en estos temas. De hecho, tiene varios libros. Uno de ellos, de los más famosos, es Amor Cero. Tiene su propio canal de YouTube, donde de manera totalmente altruista, y muchísimas gracias, Iñaki, porque hace directos todas las semanas, responde preguntas y está ahí con las víctimas, no solamente de abuso emocional por una pareja, sino también pues en el trabajo, con amigos, que también se da, no se puede dar, es que se da. Y siempre, pues eso, es una referencia en castellano, ¿vale? Porque en otros idiomas hay otros. Y bueno, es una eminencia. Y ¿ves? Yo cometo estos errores de muchas veces. No, lo decía porque, a ver, yo sé que es verdad y me imagino que mucha gente que escuchará, otra quizá no tanto, a lo mejor esté escuchando este capítulo o esté escuchando esto por primera vez, que lo habéis mencionado varias veces, porque yo sí que he escuchado los capítulos anteriores que habéis hecho. Pues he de decirte que en capítulos anteriores hice una descripción muy exhaustiva, así que quien quiera saberlo, por supuesto que lo puede escuchar ahí también. Oye, y sobre todo quería aprovechar ahora para decir que evidentemente todo esto que habéis grabado, todo este material, pues que seguro que es muy necesario y puede ayudar o servir a la gente, ¿no? Que pueda encontrar un vacío dentro de las redes y se pueda sentir, yo creo, desde el desconocimiento, como perdida, ¿no? Hay una cosa que cuando estás en este tipo de relaciones, de la índole que sea, incluso en una relación tóxica per se, ¿no? Yo siempre intento hacer hincapié en que no hace falta que la otra persona sea psicópata, narcisista o un tonto de las tres, como dice Remy Binut, otro especializado, ¿vale? En esta materia, tiene su canal, Psiquis. La cuestión es que esa persona es tóxica para ti, pero es verdad que hay gente especialmente que es manipuladora. Entre ellos, los más especialistas de todos son los trastornados narcisistas de la personalidad y los psicópatas. Que todos los psicópatas, en esto confluyen todos los psicólogos y psiquiatras y criminólogos, en que es así, son narcisistas per se, ¿vale? Y son manipuladores, y dentro de esa manipulación hay una cosa que se llama gaslighting o luz de gas. Aprovecho para recomendar una película de hace muchísimos años que se llama así, Gaslighting o luz de gas. Está, por cierto, en Amazon Prime. Lo que te hace esta gente es que tú dudes de tu cordura. Llega un momento en el que tú empiezas a pensar, energía. Me pasa. Yo pienso normalmente. Por cierto, vamos a dar un besito a Eco,
Por supuesto, pero cuando hablaba de hecho, Sí. que hablaba de todas estas charlas, me ha parecido súper ameno. Bueno, no voy a hacer un repaso por todas, pero cuando hablasteis de Shakira, o sea, maravilloso, y esas conversaciones que habéis tenido ambas, o sea, ha sido súper esclarecedor. Esa sería quizá la palabra, ¿no? De Sí. poder, ahondar en todo Y ese además, mundo, ¿no? dentro- que es desconocido, digo, para nosotros, ¿sabes? Ujú. Pero que sí que es verdad que hemos tenido alrededor a personas que quería introducir esto, de hecho, porque muchas veces parece como que es un dicho, ¿no? Que parece que la gente de alrededor se da cuenta antes de que una persona está metida en una relación tóxica que esa propia persona, ¿no? Sí. Porque está como anulada. Es súper habitual. Claro. Mira, retomo lo que te estaba diciendo antes. Se genera lo que se llama una técnica de manipulación que se llama luz de gas o gaslighting. Y es que esa persona te hace dudar de tu propia cordura y te genera un vínculo traumático, ¿no? Entonces, le da la vuelta. Y todas esas cosas que tú dices, yo creo que esto está mal, pero él te hace pensar, digo, de él, por la otra persona, ella, o como quiera que sea, el ser, ¿vale? Me refiero al ser. Yo siempre hablo de seres. Te hace dudar de que a lo mejor la culpa la tienes tú. Y como además haces cosas que tú en tu normalidad, en tu vida normal, no harías, y que sabes que están mal, porque empiezas a sospechar cosas, te sientes súper inseguro, no te genera tranquilidad, hay algo que te inquieta, que estás todo el rato, no sé lo que es, pero no me termino de fluir, pues empiezas a hacer cosas que, esto lo dice muy bien también, Iñaki Piñero, voy a hacer la referencia, también Robert Berger lo dice muy bien, en el canal tenéis dos documentales que se emitieron en la televisión española del programa Redes. Robert Berger, gracias a él, tenemos la escala del psicópata y es el que hizo el test para saber si alguien es o no psicópata y se llama así, el test de G. Y bueno, ellos me dicen, ¿no?, que cuando tú estás con esa persona hay algo que te hace, como siempre, tener sospechas y te convierte en un Sherlock Holmes de la vida. Entonces, como tú empiezas a hacer cosas que para ti son de dudosa, porque dices, si yo normalmente no me pido en las redes sociales a mis amigos, porque se la estoy espiando a esta persona. Te pongo un ejemplo súper Es lo más absurdo. común, lo de mirarle el móvil. Sí, no mirarle el móvil, mirarle las redes sociales de, yo no miro a quién sigues tú de dejar de seguir, ¿no? Pues ahí sí, a quién está siguiendo, a quién me Bueno, deja. mucha gente se aburre. Sí, bueno. Eso es otro capítulo. Eso es otro capítulo aparte. Y entonces, claro, cuando tú sabes que estás haciendo cosas mal, justificas los comportamientos que tiene la otra persona porque tú estás haciendo cosas mal, pero que a lo mejor la otra persona ni siquiera lo sabe. Entonces tú entiendes, bueno, como estoy haciendo esto mal, seguramente se esté dando cuenta y esto me lo merezco. Porque tú tienes empatía y tú sabes que todo acto tiene consecuencias. Pero las personas tóxicas... Generan una empatía falsa. Sí, al ser humano tenemos empatía cognitiva. Hay un género de empatía que se llama cognitiva. La empatía cognitiva es muy fácil. Yo te veo triste y sé que estás triste. Cuando tú eres una persona empática, conectas con esa tristeza en mayor o menor medida, pero conectas con esa tristeza y la entiendes. Las personas manipuladoras, tóxicas, sobre todo los narcisistas y psicópatas, lo que hacen es aprovecharse de ese sentimiento de tristeza para hacerte más daño. Si estás triste, no estés triste, porque ¿quién está peor que tú? ¿Qué derecho tienes a estar triste? Es una tontería, te puede parecer, pero no. Sí, porque puede parecer incluso hasta un mensaje, lo típico de hay gente que está peor. Mr. Wonderful, ¿Sabes? ¿no? En Que plan, hay todo, ¿no? por eso, de hecho, esta nueva filosofía del positivismo y tal es muy peligrosa porque tiene una doble cara, ¿no? No tienes derecho a estar triste porque hay gente que a lo mejor está en la calle y tú tienes casa. Pues no, yo estoy triste porque me han pasado X circunstancias y tal, que podría ser peor, sí, pero estoy triste y tengo derecho a estar triste. Pero con estas personas es, al principio... Pobrecito, que estás triste, madre mía. Pero luego todo eso lo utilizan para echártelo en cara, como si tú no tuvieras derecho. No tienes derecho a estar feliz, no tienes derecho a estar triste, no tienes derecho a nada que no sea lo que ellos quieran que tengas derecho. Pero eso no se da de golpe, se da con las migas de pan, que se llama, porque
Es como cuando los perros los estás educando, por ejemplo, que cuando hacen algo bien, tú le das la recompensa. Entonces, claro, ellos juegan muy bien a esto. Te dan un poquito de cal y un poquito de arena, un poquito de cal. Y al principio es todo fabuloso. Y todo súper bien. Pero poco a poco, como tú sigues desconfiando y vas haciendo cosas que quizá en tu justificación justifiques que te riña, porque es a lo que se está acostumbrado desde que eres pequeño. Si hago algo mal, me castigan mis padres. Sí, bueno, esto lo he escuchado en las charlas, sobre todo que hablabas. Para que veas, Sí, sí. Que las he estado escuchando y me pareció muy interesante lo que introducíais una vez de precisamente en la educación, de lo que habías vivido a lo mejor con tu padre, ¿sabes? O hayas podido vivir en casa, ¿no? Que eso también te podría influenciar a la hora de encarar una relación, ¿no? Claro. Y poder estar metido en una relación tóxica y cómo de importante es precisamente la educación que has recibido en casa para luego poder encarar las relaciones, ¿no? Efectivamente, que incluso, y seguramente habiéndote criado en la misma casa y teniendo hermanos con la misma educación, unos caerán en relaciones tóxicas y otros no, porque esto también depende. ¿Qué ves? Mira, Pero que puede influir. claro que influye. Si tú estás acostumbrado a recibir un castigo y a no ser rebelde sobre ese castigo, pues al final entenderás que cada vez que hagas algo mal para otra persona, sin tener en cuenta que a lo mejor no es malo, ¿vale? Ni te lo cuestionas. Pues entonces siempre caerás en ese círculo vicioso de castigo y recompensa, castigo y recompensa. Y esto al final lo que te genera cerebralmente es que los neurotransmisores lo que hacen es que te generen dependencia emocional. Independientemente de que sí hayas tenido un amor verdadero o no, porque hay veces que no tienes amor. Porque sobre todo cuando empiezan las relaciones infundadas en sospechas constantes o en no fiarte continuamente, Hombre, dicen que lo que mal empieza mal acaba. y suele ser así, de hecho. Ya, por eso, yo sé, oye, pero que se dará todo tipo de relaciones. Habrá quien Sí. lleve 20 años casados. Pues no empezamos así, que lleve 20 años casados. Y empezamos así con un poco de regulinchi, pero luego... Pero luego se otra fue. cosa. No sé, pero que sí que es verdad que parece un patrón y eso de que lo que mal empieza bien acaba. Mal. A ver, es distinto, porque mira, en este tipo de relaciones, vamos a dejarnos el tema de las emociones, lo habitual es que te hagan un love bombing, un bombardeo de amor. ¿Vale? Eso también lo he escuchado, que habéis hablado de eso, sí. Pues el bombardeo de amor es ni más ni menos de que esas personas que estudian súper bien, ven quién eres, además tienen una inteligencia emocional que dicen, ¿son superdotados? Pues a lo mejor emocionalmente sí, ¿no? Porque lo que hacen es analizarte como persona, cuáles son tus gustos, no tal, y de repente tú te encuentras delante de una persona Sí. que es tu alma gemela. Si a ti te gusta viajar, a él igual o más. Si te gusta no sé qué, igual o más. Siempre saben que no pueden tenerlo todo 100% igual que tú, porque entonces eso te hace decir, aquí Voy a hacer puente, pues yo también me tiro, ¿no? sí, no, entonces de repente algo te puede doler mal, pero, y siempre digo, ay, pues a mí eso no da, pero, o no lo he probado, pero a lo mejor si me lo enseñan, ¿no? Y juegan en ese papel. Entonces, claro, tú al principio puedes sospechar porque nada puede ser tan perfecto y tan idílico. Entonces no es que empieces mal. Bueno, hay muchos comienzos que siempre estamos con lo que se llama, ¿no? Las mariposas de Sí. de ay, qué bonito todo. Hasta que luego, pues, bueno, igual llega a otro tipo de, no sé, puede ser monotonía, rutina, y cada uno lo encara de una manera, ¿no? Y Sí, bueno, pero eso son pero eso es otra cosa. Pero con este tipo de relaciones, de los pumping, claro. con este tipo de relaciones, lo que es monotonía per se nunca vas a tener. Sí, va a ser montaña rusa. Como Vale. ir a por aventura. Claro, y esa adrenalina engancha muchísimo. Porque Ostras, eso es súper... o sea, es como una doble vertiente, ¿no? Me parece que pueda ser peligroso, pero a la vez adictivo, ¿no? Entonces es como... claro, porque es un sí, Baile, no, baile de emoción. Seguro. Centrifugado de emoción. sí. Podemos decir. Y que además siempre se dice, ¿no? Que la relación de dos solamente la entienden ellos dos, porque una cosa es lo que se ve por fuera y otra cosa es lo que estén viviendo por dentro, porque también tenemos ejemplos de relaciones que se ven súper idílicas
y de repente dices, pues si han terminado con el Rosario de la Aurora, ¿qué ha pasado? Eso suele ser más una relación también muy tóxica de alto nivel, que lo sepas. Porque suelen estar mostrando una cara totalmente falsa, porque de cara a la galería es lo que interesa en ese momento. Y en casa, de hecho, ellos utilizan mucho eso. Hay una frase que suelen decir, de hecho, ¿por qué le has hablado de mí y de nuestras peleas o de lo que te he dicho, te he dejado de decir a tus amigos? Ahora van a opinar mal de mí. Ellos no quieren que tus amigos, mientras que a ellos les interese que sigas en contacto con ellos, para ellos también tener ese contacto, porque quizá les viene bien por el círculo social en el que se mueven, tengan una mala opinión de ellos. ¿Por qué? Porque cuando te devalúen y empieces a entrar en ese círculo de abuso negativo y tú estés mal, quieren que tus amigos te digan, ¿no será que estás exagerando? ¿No será que a lo mejor hace tiempo que tal y no sé qué? Y entonces ayuden de una manera velada e indirecta, sin ellos saberlo ni ser culpables, a esa manipulación que te hace, ¿vale? Pues si mis amigos me dicen que a lo mejor yo estoy exagerando y esta persona me está diciendo que soy una exagerada, quizás es verdad, y todo lo que yo veo son fantasmas que traigo de cosas atrás. Vamos a hacerlo con un ejemplo muy claro, ¿vale? Una persona que tú también conoces estaba en una relación así y recuerdo que una vez, cuando ya de repente empezó a sospechar y a explotar todo y necesitaba hablar, porque esta persona es muy de exteriorizarlo todo con sus amigos y hablarlo para poner sus ideas en claro, cosa que es muy buena. Felicidades. De repente se vio que estaba haciendo movimientos raros su pareja. No le cuadraba. Ella jamás había sido de estar investigando ni ser ahí una investigadora de sus parejas, porque nunca lo ha necesitado, porque es una persona, pues oye, que confía, piensa que todo el mundo es como ella, de que si yo no lo estoy haciendo mal, yo estoy segura que es lo que estoy haciendo porque la otra persona tiene que serlo, ¿no? Entonces, esta persona, acuérdate que recurrió a ti y te preguntó, oye, tal, y es verdad que venía de una situación anterior que terminó un poco caótica y todo eso. Es decir, turbulenta. Sí, turbulenta, y ella no sabía si esto era por las secuelas que le habían quedado de la anterior pareja, no sabía discernir, o porque realmente le estaba pasando eso. Sí, bueno, y había transcurrido un tiempo, cabe decir que esto Sí. fue un rey muerto, rey puesto. No. Y en ese momento, claro, como no había contado todos los hechos acontecidos atrás durante la relación, porque al principio no cuentas esas tonterías porque consideras que son pequeñas tonterías, pero al final es un cúmulo de muchas tonterías. Como bueno, no lo que haces, bueno, pues mira, a ver, hace tiempo, aunque tú nunca has sido así, yo no creo que tal, porque claro, no, pero claro, dejas ahí un margen de duda, porque como amigo tampoco quieren meterte en cosas de esas. Sí, bueno, esto que dicen siempre, que digo que mucha gente que lo escuche también se sentirá identificada, de que al final como amigo, pues tú puedes opinar en un momento en el que una relación pues está teniendo discusiones, tú siempre vas a ponerte en favor de tu amigo o de tu amigo. ¿Qué sucede si en ese momento criticas a la pareja, ¿no? O a la que es la pareja de tu amigo o de tu amiga? Pues luego cuando se reconcilian, el que se lleva todos los palos eres tú, ¿no? Entonces es como, muchas veces tienes que jugar. Evidentemente, pues bueno, tú puedes ser prudente, pero yo siempre me he considerado que no decir toda la cara, ¿no? Entonces, Sí. es como, pero la mayoría, mucha gente, por prudencia se calla cosas, yo creo, y aquí es lo que me gustaría abrir este capítulo también, de cómo pueden actuar los amigos, o de qué manera pueden actuar los amigos cuando ven ese tipo de relación, que también se pueden sentir ahí como un poco perdidos. Esa pregunta en realidad es súper difícil de responder. Sí, porque, o sea, lo habéis tratado, o sea, hemos tratado, os sí. he escuchado, ¿no? Y entonces habéis dicho muchas veces acompañando, ¿no? Entonces es como, y es súper complicado. Si te das cuenta, Eco y yo tenemos dos maneras diferentes de verlo. Sí, he visto Creo que queda patente. ¿Por qué? Porque ella y yo somos diferentes. Entonces, Lógico. es fundamental
que sobre todo si sabes que eres de sus mejores amigos o su mejor amigo, sepas cómo tienes que tratar a esa persona y tal. Es verdad que la base está en no juzgar y en escuchar. Esas son mis maneras de Escucha acompañar. activa y no por difícil que sea, ¿eh? Sí. Porque tú estás viendo una serie de comportamientos, precisamente de tu amigo o tu amiga, que a ti te generan esa contrariedad de decir, ¿por qué está actuando así? ¿Por qué está...? Si ella nunca ha sido así. Y entonces te ves envuelto, digo, claro, yo hablo desde la perspectiva. Sí, que por eso estás aquí. Te ves envuelto en un círculo de incomprensión, por llamarlo tú también, de alguna manera, de decir, ¿qué está pasando? Y no puedo hacer nada. Entonces, de esa incomprensión pasas a una rabia y a una impotencia. Y dentro de esa impotencia dices, ¿qué más puedo hacer? No puedes hacer nada porque hasta que la persona no se da cuenta de lo que está pasando, o aunque se haya dado cuenta, hasta que tome la determinación de decir hasta aquí. Y normalmente no son las víctimas las que dicen hasta aquí. Esto hay que dejarlo claro. Suelen ser vamos a llamarlos tóxicos, los seres tóxicos, los que suelen poner el fin. Hay igual alguna gota que colme el vaso también puede ser. Sí, es que el caso de Eco y mío, digamos que no suele ser lo habitual porque ambas dos fuimos las que dijimos Hasta luego. chao pescado. Sí que es verdad que de distintas maneras, por diferentes circunstancias y también por nuestras formas de ser, ¿vale? Por nuestras características de la personalidad, que recordemos que no se puede curar a nadie, o sea, a un narcisista o a un psicópata, porque no están enfermos. Son características de la personalidad. Puede tener paliativos, esto lo explica muy bien Vicente Garrido, lo explica muy bien, que es criminólogo y psicólogo, es profesor en la Universidad de Valencia, tiene mogollón de libros también, lo explica muy bien también Robert de Gel, que ya hemos hablado de él. Ahora, gracias a que ya el psicópata hasta hace muy poquito se trataba como un mito y solamente estaba validada esa figura en los términos de la criminología, pero en los términos de la psicología y psiquiatría no. Sí que se consideraba antisocial, pero no le tenían puesto dentro del trastorno antisocial la etiqueta de psicópata. Respecto a la pregunta anterior, la mejor manera es eso, no juzgar, escuchar, le vas planteando preguntas, que era lo que yo le decía a Eco, o le coges de las manos y le dices, vamos a ver, querido o querida, tú ves normal esto. Y llamarle a la verdad. Yo sí soy partidaria de llamar a la persona la verdad, aunque se enfade contigo, ¿eh? Y sobre todo recomendar que vayan a un psicólogo. Yo eso, Sí, la salud mental. si se puede y me ven muy atascado, eso. Sobre todo tener mucha paciencia y que esa persona de una u otra manera sepa que vas a estar ahí. Yo ahora mismo tengo una situación con una amiga que yo, vamos, cumple esta persona con la que está el patrón 100%. Y yo lo que hago es, de vez en cuando, ¿estás vivo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, que doy un play, ¿vale? Y ya está. Que sepa que estás ahí. Que estás. Que aunque no os estéis viendo porque esa persona la tenga súper, pero estás. Y ya está. Es que con eso te puedo asegurar que vale 150 millones de vidas. Porque una de las cosas que hacen es aislarte de tu familia, de tus amigos, poco a poco además, poco a poco. Y sin darte cuenta. Entonces, entra dentro de su juego de manipulación. Es que todo eso es, además, de repente es que dices, pero si es que de repente me veo en esta situación que yo no quería. Entonces, siempre hay gente con carácter, no. Depende de para lo que te quieran. Y depende también del grado de narcisismo o que tenga esa persona o psicopatía. Porque hay 4 tipos de narcisistas. Ya hablaremos de ellos en otro capítulo. Y los psicópatas, además, tienen unas características específicas añadidas al narcisismo. De tenerlo todo súper bien pensado, etcétera, etcétera. Se habla de los suplementos estrella, que son esos que siempre le están dando guerrilla y vidilla, y son los que más le gustan. Y entonces después... ¿Qué suplementos pueden ser? Por poner un ejemplo. Pues mira, puede ser un suplemento secundario, que es, por ejemplo, vamos a ponerlo en las relaciones laborales. Esta gente suele ser bastante sociable, pese a lo que se
antes se decía de ellos y demás, sociable entre comillas, ¿no? De estos que van siempre, Sí. mucho flow, ¿no? Unos falsos, una doble cara de esto. Y entonces los suplementos secundarios son esos que, ay, pues a mí nunca me he hecho nada malo y yo no creo que... Y son esos que... Siempre saludaba. Esto que vemos siempre, ¿no? En los... siempre hay un asesino en este edificio y siempre van los periodistas a preguntar y dicen... Hay que me lo que pasa en la copa. Claro, siempre saludaba. Sí, pues son esos que son esas pequeñas... son gente que está ahí, que no son íntimos ni nada de eso, Ya. pero de repente ellos saben que les puede servir para algo en el trabajo. Imagínate que se dedican al periodismo, en este caso porque conozco mejor ese tema, te hablo de ello, y de repente pues su especialidad, la especialidad de esta persona secundaria es economía y tiene que hacer un reportaje que él dice que es súper especialista en economía, pero no tiene ni idea, y entonces cogen y se van a ese suplemento secundario que en ese momento concreto les viene genial, Sí. ¿vale? Le absorben todo lo que saben y luego lo vomitan y se lo acreditan como ellos, ¿vale? Son gente que está Autocitan. puntualmente. O, por ejemplo, en las relaciones de pareja, son eso de que de repente tienen un momento libre y le apetece un pinchito extraordinario por ahí y siempre tienen esas pequeñas personas con las que tontea así, pero no, y ve la oportunidad de echar un... Kiki. Sí, de decirle una que tal más profundamente en una escapada y lo hacen, por ejemplo. Y entonces siempre están ahí, a veces lo hacen y otras veces no, pero son gente Pues que... una puesta de cuernos en toda regla. Sí, pero son gente que está ahí, ¿no? Agrandando su ego de manera puntual. Si de repente le falta el suplemento energético de ego, pues alguno de esos otros suplementos recurren a esas personas. Esos serían los secundarios, terciarios, no los otros. Luego están los primarios, que suelen ser su círculo de amigos y tal, que son la gente recurrente, que los tienen ahí, están ahí, una, y los tiene ahí que se porta bien con ellos, porque necesita que estén ahí, de vez en cuando les hace tonterías, ¿no? Una duda me surgió, digo, no sé, pues hablar de distintos temas, a ver, te interrumpa, pero Sí, no, la idea, digo, no sé, que hablas de eso de primero de los amigos, son gente que, digo, este tipo de personas que nunca pueden estar solas. Sí. O sea, no saben estar solos. Y además, una de las cosas que te van a vender es que les encanta la soledad, pero es mentira. Odian estar solos, porque ellos ya per se se sienten infinitamente solos, porque para ellos la sociedad es injusta, porque no les dan la importancia que ellos deberían de tener. Entonces, ellos ya se sienten muy solos y por eso necesitas constantemente tener a gente alrededor. Y el estar solos les frustra muchísimo porque tienen que enfrentarse a ellos mismos. Ya. Y si hay lo que están de acuerdo todos los psicólogos, la mayoría por lo menos, los que yo he consultado, todo es fachada y todo el mundo está contra ellos, todo es tal, no se soportan. Su propia miseria. No se soportan, es que no se soportan. Por muy grandilocuentes que sean, y hago de atrás, no soportan estar solos porque están solos. ¿Cómo voy a estar yo solo? Si yo soy tan genial, pues no es justo que yo esté solo, ¿sabes? ¿Se puede marcar quizá un Gollum? Sí, Es decir, un ¿no? poco de Gollum. Sí, Sí, ¿no? Y de hecho, ese paralelismo, habéis establecido ese paralelismo aquí, de decir, me hablo yo conmigo mismo como si fuera otra persona, ¿no? Y de hecho, eso es otra táctica de manipulación, Ajá. el que parezca que estás hablando con diferentes personas. Que dices tú, pues tendrá personalidad Eso, múltiple. tendrá personalidad múltiple y hay gente que interpreta y sobre todo es como un reto a personas que son totalmente ajenas a ellos, claro, porque cuando vosotros veis a lo mejor en la tele o en el teatro un violador, a un asesino, a una que no parece, ¿no? Porque al final su trabajo es parecerlo, pero esa persona muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con eso que está representando o haciendo, ¿no? Y de hecho, cuando son actores que son de método, eso hay ese veces que tienen que ir al psicólogo porque para tener que desvincularse de algún tipo de
Eso es. de personajes, Como medio loco. Y es que juegan con las emociones, que finalmente es de lo que habéis estado hablando también en los capítulos, que son las emociones. Hay que matizar en el tema de la soledad, que es muy diferente en los trastornados narcisistas frente a los psicópatas. ¿Vale? Los psicópatas son capaces de llevar mejor la soledad, porque en esa soledad son capaces también de estar tramando cosas. No hablamos de un Jeffrey Dahmer. Bueno, es que a Jeffrey Dahmer se le diagnosticaron varias cosas, no solamente Varias cositas. varias cositas, sí, el destripador de Milwaukee, ¿no? En fin. Yo creo que debería haber un nombre solo para él, me cago en la mar. Pero es verdad, pero él lo decía. ¿Por qué lo hacía? Porque me sentía solo y necesitaba coger. Ya. Me quedaba con una parte de cada una de mis víctimas para no sentirme tan, fíjate, para no sentirme tan solo. Y Por eso lo ponía como ejemplo. sí, y de hecho suelen caer en depresiones cuando de repente están solos, caen en depresiones. De hecho, gente que normalmente siempre está hablando por teléfono, siempre está por ese miedo a la soledad. Esto no quiere decir que todo el mundo que tenga miedo a la soledad sea narcisista o psicópata, ¿vale? Lo estamos ahora mismo enfocando en esto. Y hay algunos que dices tú, es que siempre van a empalmar de una pareja con otra. Hay algunos que no, que a lo mejor actúan más en plan, pues yo tengo por aquí la que pico, y no me caso con ninguna. Y así yo puedo ser con mis 8 días sin que nadie se entere. Y lo hacen así, pero por su mero interés. Lo que además dicen de los psicópatas, sobre todo, que son gente súper encantadora de primera, saben encantar. Te dicen, no les miren mucho a los ojos, porque es verdad que dicen que con ellos te sufres como una especie de hipnosis. Son como encantadores de serpientes. Pues sí. El influjo que generan, lo que te dicen normalmente es quien no te mira a los ojos te está mintiendo. Pero ellos son capaces de mentir mirándote a los ojos de una manera que yo creo que lloraría. Ya. ¿Sabes? Yo lloraría. Yo lloraría mintiendo mirando a los ojos así. No podría hacerlo, pero ellos no. O sea, y además cuando son incluso pillados en sus mentiras, son capaces de darle la vuelta de una manera espectacular o de reconocerlo, pero lo reconocen de tal manera que al final parece que la culpa es tuya por haberlo pillado y que no era la cosa tan grave, una cosa así. Y cuando era su suplemento estrella, eres esa persona que a ellos les supone un reto. Porque claro, tú ten en cuenta que ellos son perfectos, son los mejores del mundo mundial, y de repente llegas tú con tu carácter y personalidad, y las técnicas de manipulación que se van a utilizar habitualmente, por ejemplo, puede ser este tipo de suplemento estrella, pero hay otros, ¿no? No vale. Y ellos me pone especialmente el ver que una persona se resiste. Sí, esto es lo que me refería antes, lo que te decía de que se encuentre con una persona con una fuerte personalidad, ¿no? Y que le suponga un reto, pues el poder anularlo, tal, en función de lo que os he escuchado y que ha sido un esclarecedor en todos estos capítulos y que habéis comentado, ¿no? Pues cuando una persona se le resiste de esa manera, es que a ellos es como... Pues parece que les pone, ¿no? Sí, no, además juegan a la inversa. En vez de... Dicen, te anulan de tal manera que lo que hacen es quitarte toda la autoestima y tal, ¿no? Pues cuando pillan a alguien seguro de sí mismo, saben que por ahí no pueden actuar, entonces magnifican eso de es que estás muy guapa o muy guapo, es que es genial, y sobre todo si tienes algún don del que ellos se quieren aprovechar para sacarle productivo. O sea, eso tienes que tenerlo. Sí, que son personas unos grandilocuentes. Claro, si tú de repente eres una persona, por ejemplo, ellos necesitan a alguien especializado en marketing, y ellos, pues como en su sínfula de supremacía, de todo, pues quieren montar un super negocio y sabes que si tienen a alguien que sabe de marketing les puede ayudar mogollón. Por ejemplo, pues teniendo a su pareja que sepa eso, le sale gratis, porque
van pidiendo ayuda y tal, pero al final solo trabaja la pareja Ya. y parece que el trabajo lo han hecho todos ellos, pero es mentira, lo hace la pareja. O también les encanta ver que esa persona tiene mucho, yo qué sé, una carrera súper guay Ujú. y les encanta ir poco a poco, ir minando esa carrera y como apartarla de la carrera, ¿no? Ensombrecer. Ensombrecerla, ¿no? Que no es normal, y esto tenerlo muy claro cuando tú estás con alguien sano y Por lo contrario, te lo reconoce, ¿no? sí, Eso tiene que ser, creo, no lo sé, satisfactorio para tu propia pareja el decir, porque aquí sí que es verdad que vivimos en un país en el que hablamos de la sospecha del éxito, ¿no? De por qué habrá llegado allí, qué habrá tenido que hacer, Y esto justo no hilo con el tema de la interpretación, que muchas veces parece que un nominado a un premio sea un perdedor, cuando en Estados Unidos una nominación, por poner un ejemplo... en España hay mucha envidia. Claro, de que los nominados, por ejemplo, a los Oscar tienen tanto más valor que el que propiamente lo gana, ¿no? Y aquí parece que el que no gana un premio es el perdedor, ¿no? Y entonces Fernán Gómez hacía como un discurso hace años de podríamos hacer una fiesta para los perdedores, ¿no? Que en realidad parece como los tal. Esto lo decía al hilo de precisamente eso, de que si tu pareja coge y destaca por algo o tiene una carrera y a nivel profesional, ¿no? Pues precisamente porque es tu pareja, ¿sabes? Deberías de sentirte orgulloso y reforzar ese sentimiento que al final es el que tú tienes para la otra persona y no hacer como se hace aquí la mayoría de veces, también en lo laboral, que hablabas antes del ámbito laboral de porque habrá llegado allí, qué habrá pasado, este enchufe, el otro, ¿no? Y entonces la sospecha del éxito, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces lo camuflan, ¿no? Como en plan, te mereces algo mejor, ahí no estás bien, tú deberías de ser quien se llevará ese tal. Y lo utilizan porque a lo mejor en el puesto que estás, por ejemplo, no les interesa tanto porque no les viene tan bien para yo que sé qué plan. Ya. Porque eso se lo saben ellos en su cabeza. Y tú crees que lo que te están haciendo es ayudarte a crecer más y no te estás dando cuenta de todo lo que te están haciendo perder por el camino. Que a lo mejor por el camino que ibas a conseguir Ya. eso que ellos te decían, incluso más todavía, y de repente haces así y te estás cargando tu carrera poco a poco, porque la manipulación va de eso, ¿no? Parece que te estoy diciendo qué genial que eres, pero por otro lado te estoy vilipendiando. Y entonces cuando ellos no consiguen que tú le hagas caso a ellos, sino que hagan lo que tú crees correcto, se enfadan muchísimo, pero que se enfadan muchísimo y te amenazan de manera velada. Que sepas que esto que has hecho de no hacerme caso y haber ido a trabajar a tu hora, por ejemplo, me lo invento, pero seguro que si alguien... Parecido a alguien igual lo padece. Te prometo que va a tener sus consecuencias porque y tú dices, pero y depende del grado que estés, Ya está. o te puede dar mucho miedo a decir, pero ¿qué dices? Si yo he hecho lo que tenía que hacer, ni más. No estás loco, eso es lo peor de todo. Claro. Y no hay que decirles locos porque es mentira, no estás loco. El loco no sabe lo que hace. Ellos lo saben perfectamente porque conocen las normas sociales. Y bueno, era un dicho. No sé, pero es que me molesta. No está. Pero me molesta mucho, o sea, lo siento un montón, pero eso me molesta muchísimo, ¿sabes por qué? Porque al llamarlos locos, le estamos dando una ventaja que no se merecen. Porque el loco no sabe lo que hace. Y al final está loco. Pero ellos sí lo saben y son plenamente conscientes de todo lo que hacen todo el tiempo. De hecho, se saben las leyes mejor que tú y que yo, y yo creo que muchos abogados, solo para poder jugar con ellos, sobre todo cuando son psicópatas. Para poder bailar, ¿no? En ese hilo. Para bailar justamente en ese límite del bien y del mal. Y hay gente que a lo mejor pues es más simple, no simple, sino que tiene una personalidad más tranquila, más afable, no es reactiva, son más dependientes emocionalmente y tal. Y a lo mejor dicen, pues me interesa esto porque ahora mismo no quiero muchos feudales ni nadie que me esté controlando. Y ese tipo de pareja, aunque no sea ni quien les traiga su
su mayor suministro es porque ellos se alimentan de las reacciones, ¿vale? Sí, suministro pueden ser esos suplementos de que hablabas antes, ¿no? Efectivamente. Primarios, secundarios, estrellas... Y bueno, se nutren de esas personas, ¿no? Que a lo mejor saben que necesitan una estabilidad más, que creen más en eso del matrimonio y y entonces se acomodan ahí y siguen y no tienen tantos enfrentamientos ni tal. Es verdad que hay muchas veces que se aburren de ese tipo de personas, pero otras veces, aunque estén aburridos, como tienen suplementos externos, y todo su miedo es quedarse solos, ellos van actuando diferentes según las edades, sobre todo, porque cuanto más mayores saben que va a ser más difícil, por ejemplo, tener una pareja. Sí, pero también yo creo, como hablas de camaleónicos, adaptándose al medio y a que pueden cumplir unos patrones. Y aquí saco otra cosa que habéis sacado durante todas estas charlas, que me gustaba mucho con Eco, que decíais, bandera, esto, esto. Esas banderas no pues, rojas que te hacen sospechar de que esta persona pueda ser... El banderón rojo más grande que yo no lo llamaría bandera, lo llamaría el telón. El telón rojo. El telón del teatro. El telón del teatro, cuando el telón, es decir, que sube de repente y empieza la función. Eso es. Es cuando empiezas con alguien y empiezas con sospechas. Ya. Da igual. Antes de lo que más empieza. Fin. Luego, es que a lo mejor está empezando genial. Pero tú, hay algo en tu foro interno Sí. que además tus amigos te dirán, pero si va todo genial, si no es una persona encantadora. Y no está haciendo nada, pero tú en tu foro interno dices, es que no me termino de fiar. Pero no por ti, porque no actúas así, porque precisamente son los amigos los que te dicen, pero si esta persona nunca ha actuado así o nunca ha sospechado, sino porque hay una serie de indicios, yo me imagino, que te hacen ver que la función va a salir mal. Yo creo que es algo primitivo nuestro, Sí. ¿no? De la memoria histórica que tiene el cerebro. Son una serie de... ¿Patrones? No son patrones. No. No sé si son frases, gestos, acciones que de repente puedes hacer desde el minuto cero. Sospechar. No sospechar, es decir, hay algo en esta persona que no me termino de fiar. Entonces, claro, tú muchas veces dices, no quiero prejuzgar a nadie, Claro. ¿vale? Pero cuando se trata sobre todo de relaciones de pareja, sobre todo en relaciones de pareja, es verdad que son gente que de primera suele causarte un gran impacto de vaya, y otras veces no, otras veces es como pues una persona más, supongo que también dependiendo del tipo de persona que sea, y entonces lo tienen que trabajar más porque no ha causado en ti ese impacto. Claro, porque aquí, mira, esto es innegable, pero es así, el físico, ¿sabes? Entonces, lo primero que ves en una persona es el físico. Y sí que es verdad que muchas veces eso puede pasar algo secundario cuando empiezas a... Pero estas personas son súper elocuentes como norma general. Ya. Y son encantadores, verbalmente, son grandes comerciales, grandes políticos. Yo creo que lo que te hace tener, sobre todo al principio y todo eso, cuando todavía no estás, vamos a decirle embrujado, por decirle el nombre, ¿vale? Hipnotizado. Hipnotizado, cuando no estás hipnotizado, yo creo que es precisamente sus discursos vacíos y su falta de coherencia. En política lo tenemos todos los días. Son especialistas en dar discursos vacíos que parece que han dicho mogollón de cosas y no han Y te han dicho nada. absolutamente nada. Pues como ellos, solamente que en una persona de tú a tú, y a lo mejor tienen un trabajo honrado, yo no digo que no, pero te lo venden como si fuera el mejor trabajo del mundo. Sí, una mierda envuelta en purpurina. Efectivamente, en purpurina y además con capa de dorada como si fuera un Ferrero Rocher. Eso. Bueno, y en vez de Ferrero tiene caquita dentro. Y ahora... y ahora te lo comes. Y ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces tenemos reacciones de falta de empatía y hay una cosa inherente al ser humano y es que todos tendemos a pensar que todo el mundo es bueno. Yo te voy a decir una cosa. Y aquí, y de este burro no me bajo. Yo pensaba así, que todo el mundo en el fondo era bueno y
que por sus traumas y tal puede tener malos comportamientos Pero que puede ser y tal, circunstanciales. pueden ser circunstanciales o incluso que cuando tú le demuestras que el amor existe, porque a lo mejor no lo ha experimentado en su vida de una manera que para él sea satisfactoria, parece ser que en el momento en el que entienda que el amor existe, esas cositas que tiene se van a ir. Pues no. No se va. Es que no. No, de hecho se aprovechan de eso porque ellos son incapaces de sentir amor. Me encanta que en español tengamos las palabras querer y la palabra amar. Porque no es lo mismo querer que amar. Yo quiero tu jersey rosa, bueno, tu sudadera rosa, vale, pero amo tu ser. No es lo mismo. No es lo mismo querer esto para mí que amarte. Con tus virtudes y tus defectos. Y no quiero que cambies. No eres de mi propiedad. Eres una persona con tu propio ser, eres una persona única. Y eso es lo que amo de ti. Y así es como te amo. No es que te quiera para mí. Es que yo te amo así. Y es diferente. Ya. Yo puedo querer el castillo de la Barbie, ¿vale? Y una vez que lo tengo, juego 5 días con el castillo de la Barbie, luzco orgulloso el castillo de la Barbie y luego me lo dejo en una esquina de mi habitación, el castillo de la Barbie. Y ni voy a vender el castillo de la Barbie ni lo voy a vender porque lo voy a seguir luciendo y ahí va a estar aunque ya no lo use. Pero si tú mañana vienes y me coges el castillo de la Barbie y te lo quieres llevar, te voy a decir que y un mojón para ti te comer. Que ese castillo de la Barbie es mío y lo quiero para mí, porque es mío y lo quiero. Y si yo no soy quien juega con él, tú no puedes jugar con él. Y eso es más o menos, con este símil, quizás se pueda entender mejor la manera de querer que tienen los seres. Somos juguetes. O sea, los seres humanos neurotípicos somos juguetes para ellos. Ellos pueden jugar con otros castillos de la Barbie, que en vez de ser de la Barbie es el castillo de una Bratz, pero el castillo de la Barbie tiene que seguir teniéndolo y de hecho por eso se da tanto cosas como el hoovering. Hoovering viene de Hoover, que era una marca de aspiradoras americanas, si no recuerdo mal, porque lo que hacen estos seres es, ellos te descartan y de repente vuelven a tener interés en ti porque están viendo que tú ya los... Y entonces cogen y empiezan a volver a decirte que te quiero, te adoro, te compro un loro y te absorben como en una aspiradora y vuelves con ellos. Por eso dices, chacho, si no paran de cortar, volver, cortar, volver, cortar, volver. Y entre medio de la otra persona hasta por 150.000. O sea, eso se le llama hoovering, el volver hacia ti. Por eso es tan importante el contacto cero. Por el vínculo traumático que se genera con ellos, la víctima tiene que pasar mucho tiempo y muchas veces requiere de tratamiento psicológico y no pasa nada, y de terapia para poder limpiarse y poder decir no vuelvo contigo. Y entonces por eso poner contacto cero es imprescindible, no saber nada de ellos ni por redes sociales ni por nada de nada, porque si no lo ves, al final, aunque no parece recordar y demás, puedes, entre comillas, olvidar, porque el daño está ahí. Y la disonancia cognitiva, que se explica muy bien con el tema del tabaco, yo sé que fumar es malo, pero estoy enganchada al tabaco y sigo fumando. Pues la disonancia cognitiva con estos seres es lo mismo. Yo sé que esta persona es tóxica para mí, pero le quiero. Y es que a lo mejor tú estás hablando al bueno, pero por lo que sea no le interesa o tú mismo. Si tú eres una persona que tiene sus límites súper claros, y que en ese momento estás súper fuerte y tal, y dices, no puedes hacer nada en contra tuya. No significa que tengas más o menos empatía ni nada de eso, sino simplemente que eres una persona más taxativa, más tajante, y como ven que de primera me van a poder quebrantarte, pasan al siguiente. Las víctimas perfectas para los psicópatas y narcisistas son las personas que se llaman PAS y PAC, que a Omar Rueda, que es otro psicólogo gallego, si no recuerdo mal, que para mí es luz. Siempre se lo he dicho a él. Él los llama pingüinos, porque los PAS y PAC, que son personas con alta sensibilidad y personas con altas capacidades. Cuando son PAC, como ellos
creen súper inteligentes, lo sean o no, siempre se están poniendo a prueba intelectualmente en muchas facetas. Y entonces cuando eres serios como yo, esas cosas, aunque sepas que eso va a terminar, pero tú quieres terminar de rellenar el puzzle. Porque Completar ese... quieres completar el puzzle para entenderlo y después darle vuelta, pero en realidad no, porque crees que le estás, a través de su manipulación, lo estás utilizando tú para tu propio fin y para tu propio beneficio intelectual, que es como para terminar de desmontarlo. O sea, yo sé que todo esto que está pasando es real, quiero tener pruebas tácitas de que todo esto es real, y ellos saben que tú estás así, pero tú en ese momento no te das cuenta. Y de repente ves que esa puzzle has completado solamente el centro, pero que hay más. Sí, todo lo hay. Todo lo de alrededor. Y entonces quieres quedarte a ver hasta dónde es capaz de llegar una persona. Porque no es Un rompecabezas que lo que hace a ti es romperte. romperte y destruirte no solo la cabeza, sino También... el alma. Y eso es un juego súper peligroso. ¿Y con los PAS qué pasa? O sea, esos son con las personas con alta sensibilidad, pues que son súper empáticos y se aprovechan pues, para dar pena, para que te pongas en su lugar porque entiende cómo lo veo yo, porque el mundo es injusto conmigo. Y luego te digo una cosa, todos se creen, sobre todo si son psicópatas, prácticamente como divinidades, que han venido todos conocemos a gente justiciera. Yo mismo soy muy justiciera, pero mi nivel de justicia llego hasta donde llego, pero ellos se piensan... Somos unos gatos con botas de la vida. Pero ellos se creen que son la justicia, y no es lo mismo. Yo quiero justicia a yo soy la justicia. Entonces, mi recomendación, cuando conozcas a alguien, cuando veas a alguien, para saber si puedes estar tratando con alguien que pueda tener este tipo de trastorno de la personalidad, es la coherencia. Si es coherente lo que dice con lo que hace. Sí, consecuencia, actos, lo que piensa. Porque has hecho esto, no, o sí, pero lo he hecho porque lo he visto, porque. O tú no decías que esto, ya, pero es que en este caso resulta que Sí, la eterna justificación. sí, no es lo mismo estar justificando siempre por todo, porque por una indefensión aprendida, no, por una indefensión aprendida, porque siempre, que cuando tú sabes que estás cometiendo actos malos y... Precisamente lo que quería acabar para concluir, digo, pues sabes que hay mucha gente que es súper sensible o que puede ser que ahora mismo estén escuchando y ya estén pasando por ese tipo de relación, ¿no? Por eso te decía lo importante de la labor que habéis hecho en estos capítulos, tanto Eco como tú, ¿no? De hecho, Narcimierda nace justo... No sabía que me iba a llevar a esto, ¿vale? Sí. Pero yo abro Narcimierda justo el mismo día que digo, hasta aquí, se acabó esta relación y doy carpetazo. Entonces desaparezco de mis propias redes sociales y para desahogarme creo esto, Narcimierda. Sin ninguna pretensión, yo solamente ahí subí la frase que a mí me validaban lo que yo sabía. Y me daban impulso y fuerza para mantenerme firme en la decisión que había tomado de decir hasta aquí. Mi única pretensión era que nadie más pasara por esto. Y si se debe pasármelo, que tuviera herramientas, porque además estaba conociendo a mucha gente que estaba metida en un círculo Sí, a eso y que no era capaz de dejarlo, y de tomar la decisión que yo tomé y de ser tan tajante. Sí. Empecé a darle forma a Narcimierda, que por eso se me ha quedado un poco, estoy dándole la forma ahora, para las herramientas que yo tuve en aquel momento, pues para ponerle punto y final y todo lo que yo iba diciendo, poder mostrárselo a la gente para que ellos también sean capaces de hacer lo mismo que hice yo, pero mejor. Pero sobre todo te quería decir esto de gente que esté padeciendo este tipo de relación,
de que ve aquí, por ejemplo, en el capítulo que hablabais de Shakira, ¿no? De todo esto, de que se habla de una forma distendida y en la que de vez en cuando, evidentemente, pues puedan producirse risas, pueda producirse y que esté presente el humor. Porque vemos, claro, me vengo a referir que dentro de lo que puede ser un auténtico drama, y fíjate que hablamos del suicidio, de las emociones, de que, oye, pues que de vez en cuando pues la gente diga, pues como hay todo tipo de sensibilidades, pues, es que qué frívolos, fíjate cómo frivolizan con este tema, con este otro, y todo lo contrario, porque precisamente lo que habéis hecho a lo largo de todos estos capítulos, no solamente desnudar vuestros sentimientos y contar en primera o segunda persona de personas que conocéis lo que han padecido, sino precisamente esa verdad que estáis poniendo aquí encima de la mesa con fundamentos y con datos que citáis, evidentemente, psicólogos, citáis, porque vosotras mismas habláis de que no sois como expertas en estos temas y esos fundamentos los cogéis de expertos y lo que contáis en primera persona muchísima puede más ayudar a gente, claro, y de una forma distendida y en la que de verdad yo por lo menos es como lo he visto, no se frivoliza con ningún tema, y que esté el humor de vez en cuando también presente sirve para que sea esto un poquito más distendido y la gente lo pueda digerir, creo, a mí También un poco mejor. para una cosa, si lo has puesto así me alegro, porque en realidad esto lo podemos hacer porque ya estamos curadas. Claro, pero por eso te lo decía, digo, para la persona que no. Entonces, la persona que no está curada, amiga, amigo, si de verdad quieres, si de verdad quieres, porque eso tiene que salir de uno y no me voy a cansar de decirlo. La decisión la toma uno, el querer. Por eso nadie puede ayudar a nadie y nadie se puede salvar si no quiere salvarse. De verdad, si de verdad quieres salir de ahí, puedes salir de ahí, hazte la lista de los horrores imprescindibles para romper la disonancia cognitiva cuando te ven crisis, porque dan muchísimas crisis de disonancia cognitiva, que ya he explicado antes lo que era. Hazte una lista de los horrores donde te recuerdes qué fue lo que pasaste durante esa relación, te la pones en el cabecero de tu cama, en donde tú quieras, en un sitio donde antes de salir por la puerta de tu casa, lo llevas en el móvil, donde tú quieras, léela todos los días hasta que ya no te haga falta, te la sepas de memoria. Cada vez la leche merche, ya todo lo grita, salta, baila, ríete hasta llorar. Encubre las lágrimas en risas, encubre las risas en lágrimas, lo que te dé la gana. Pero se puede salir de ahí, volverás a ser tú, pero con más experiencia y sí habrás cambiado. Pero tu esencia volverá. Pero es verdad que hay otras cosas de ti que a costa de haber perdido otras, ganarás. Y yo creo que son muy positivas. Efectivamente, siempre citamos a expertos, a gente que ha estudiado sobre esto, que sigue estudiando sobre esto. Tú lo sabes, yo me estoy formando en esto porque lo que tampoco quiero dar es información errónea, porque si no nos sirve de nada. Pero que al final estáis contando incluso experiencias propias, que eso es lo que efectivamente, más que esa información que oye que también puede recabar la gente o que puede encontrar, que al fin y al cabo pues, vivimos en la era de internet y que se puede encontrar todo, pues que que digamos que más que normalizar, que hagáis esa divulgación desde el punto de vista de primera persona, ¿no? Sí. Y te voy a decir una cosa, cuando alguien se vea buscando en internet, me deja no sé qué, esto es normal, cuando lo veáis buscando información donde esa, preocuparos, poned carpetazo. bueno, para acabar, me hablabas antes de los nombres, que he visto lo del mito de Eco, Narciso, pero ¿tú con qué nombre, para recordarle, digo a la gente? Yo sería como un poquito, está Eco y en la... decir que sea Narciso, por favor. No, en la filosofía, o sea... Sí, por eso hablamos de la mitología. En la mitología romana,
y la griega. Y en una es eco y en la otra era Nemeidas, ¿cómo se llama? Pues yo sería, pues eso, yo soy otra eco. Otra eco. Sí. Eco 1, eco 2. Pues yo voy a tirar por la filosofía. Yo me voy a ir por Platón. Vale, y el mito de la caverna. Efectivamente, por la alegoría de la caverna. Porque yo he venido aquí entrando y viendo sombras. Me voy a poner Platón, no porque me considero un filósofo ni nada de eso. No, Platón por eso, porque he entrado precisamente viendo sombras y lo que acabo viendo pues es un poquito más de luz. Y es lo que reflejáis, por supuesto, en todos estos. Jo, qué bonito, muchas gracias, Platón. Voy a terminar. ¿Sí? Con tu permiso, vamos a citar a Ansel Martín en su libro que lo recomendamos el otro día de Por si las voces vuelven, Ajá. con el tema de las banderas rojas y en este caso el telón. El telón, que hoy hemos hecho algo teatral, el pedazo de telón. Y respondiendo quizás un poquito a eso de la desconfianza. Cuando estás loco, el cerebro funciona a una velocidad brutal a la hora de convertir absolutamente cualquier mierda en una señal trascendental para tu vida. El cerebro no crea señales, las interpreta. Esto lo digo porque muchas veces cuando salimos de una relación así, creemos que estamos locos, ¿vale? Las señales son cosas que realmente están ahí. Colores, olores, objetos, palabras, sonidos, personas. Cualquier cosa que puedas ver, oler, sentir, tocar, es una señal. Pero el cerebro no las crea, las interpreta. Y lo hará, quieras o no, bajo las reglas que tú hayas configurado en tu cabeza. Cuando me preguntáis esas sospechas de dónde vienen, cómo surgen, ¿no? Pues eso, el cerebro no crea esas señales, sino que las interpreta bajo las reglas que nosotros mismos hayamos configurado en nuestra cabeza. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, cuando tenemos a alguien delante que nos hace sospechar, seguramente es porque estás viendo microcomportamientos de cosas que a ti te han llevado a algo que no era de fiar. Y con esto hay un bizcocho. Platón, muchísimas gracias, ha sido un honor. Un besito para Eco, Claro que sí. que te hemos echado de menos, seguro que hubiera estado mucho mejor porque yo me enrollo muchísimo. Y Platón, de verdad que muchísimas gracias porque Platón fue una de mis luces. Los amigos son luces en la oscuridad de las víctimas, que lo sepáis. Como luz sois vosotras. Te quiero, amigo. Y yo. Te amo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vuelvo a ser